¿Qué harías si creyeras que el gobierno está ocultando pruebas de vida extraterrestre? ¿Qué estarías dispuesto a hacer para descubrir la verdad? Bueno, esto fue exactamente lo que hizo Gary McKinnon, un hacker británico conocido como Solo, que fue acusado de llevar a cabo el mayor ataque cibernético militar de la historia, todo con el único objetivo de encontrar pruebas de ovnis y tecnologías secretas, como la energía libre. Su historia no solo desafía la seguridad cibernética, sino también nuestras creencias sobre lo que realmente podrían estar ocultando los gobiernos. Quédate hasta el final, porque te voy a contar los secretos que Gary descubrió, las acusaciones impactantes que enfrentó y las consecuencias que le trajo esta búsqueda. Gary McKinnon nació en Glasgow, Escocia, en 1966. Creció en un hogar sencillo. Su madre, Janice, era una enfermera muy protectora que siempre estuvo ahí para él, mientras que su padre, Charles, se separó de su madre cuando Gary era pequeño, por lo que no tuvo una relación cercana con él. Desde muy joven, mostró un gran interés por la tecnología y los misterios del universo. Creció fascinado por las computadoras y las teorías de conspiración relacionadas con ovnis y extraterrestres. Su pasión lo llevó a estudiar informática y trabajar como administrador de sistemas, un empleo que le permitió adquirir conocimientos técnicos avanzados en redes y ciberseguridad. A pesar de su inteligencia y habilidades técnicas, Gary enfrentaba desafíos personales. Desde niño, mostró características propias del síndrome de Asperger, una condición dentro del espectro autista que afecta la forma en que una persona socializa y procesa la información. Las personas con Asperger suelen ser increíblemente lógicas y tienen intereses muy específicos que pueden llevar al extremo. En el caso de Gary, su obsesión eran los ovnis y la búsqueda de la verdad. El síndrome de Asperger también puede dificultar las interacciones sociales y aumentar la sensibilidad emocional. Esto explica en parte por qué Gary se lanzó en una misión casi imposible, desafiando a uno de los gobiernos más poderosos del mundo. Para él, no era una cuestión de hackear por maldad, sino una búsqueda de respuestas a preguntas que lo atormentaban desde siempre. Entre 2001 y 2002, desde la tranquilidad de su hogar en Londres, Gary McKinnon realizó un hackeo masivo a varias agencias gubernamentales de Estados Unidos, incluyendo la NASA, el Departamento de Defensa, el Pentágono, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. ¿Cómo lo logró? Usando software gratuito y una conexión de acceso telefónico, Gary aprovechó vulnerabilidades en sistemas mal protegidos, especialmente aquellos con contraseñas débiles y software desactualizado. En particular, explotó una falla en los sistemas Windows que no habían sido actualizados correctamente, lo que le permitió acceder sin autorización a las redes de varias agencias. Pero antes de que te siga contando los detalles de esta increíble historia, si te está gustando el video, no olvides suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás historias sorprendentes como esta. Uno de los hallazgos más locos de Gary fue un archivo llamado Oficiales No Terrestres, donde según él, se listaban nombres y rangos de personas que trabajaban en una flota espacial secreta. Aunque nunca pudo demostrarlo con documentos, sugirió que se trataba de miembros de un programa espacial oculto, algo que se ha relacionado con el supuesto Solar Warden, un proyecto secreto financiado con dinero oscuro, según teorías conspirativas. También mencionó haber visto imágenes satelitales de ovnis, aunque sus descripciones eran vagas y estaban basadas en su memoria. Según él, el gobierno de Estados Unidos ya sabe sobre la existencia de tecnología extraterrestre, pero la oculta por razones económicas y geopolíticas. Y la famosa energía libre fue otro tema importante. Gary decía que encontró documentos que hablaban de tecnologías que podían reemplazar los combustibles fósiles, algo que cambiaría por completo el panorama energético del mundo. Esta idea ha sido debatida mucho, especialmente entre los que creen que las grandes corporaciones están bloqueando estas tecnologías para seguir dominando el mercado de la energía. Lo curioso es que Gary nunca intentó ocultar sus acciones. De hecho, dejó mensajes en los sistemas que hackeó, como si quisiera iniciar un diálogo. Uno de ellos decía: "Su seguridad es una broma. Estoy buscando información sobre ovnis porque creo que nos están ocultando la verdad". El gobierno de los Estados Unidos no tardó en rastrear sus acciones. Gary fue acusado de causar daños por más de $800,000 y de comprometer la seguridad nacional. Las autoridades estadounidenses lo consideraron una amenaza y solicitaron su extradición para enfrentarlo a cargos que podrían haberle costado hasta 70 años de prisión. El gobierno estadounidense argumentó que sus acciones pusieron en riesgo la seguridad nacional, especialmente después del 11 de septiembre, lo que hizo aún más urgente la solicitud de su extradición. Sin embargo, el caso de Gary no era tan simple como el de un hacker malintencionado. Las personas con Asperger, como Gary, suelen tener una perspectiva del mundo muy diferente.
Su forma de procesar las emociones y su determinación por alcanzar objetivos específicos hacen que actúen con una lógica que otros pueden no entender. Para Gary, su misión no era un crimen, sino una búsqueda de la verdad en la que creía profundamente. Los expertos en salud mental argumentaron que enviarlo a prisión podría haber tenido consecuencias devastadoras para su bienestar. Las personas con Asperger suelen tener dificultades para adaptarse a ambientes hostiles y cambios extremos. En palabras de su madre, Gary no es un criminal. No buscaba dañar a nadie. Solo quería respuestas. La posibilidad de ser extraditado y enfrentarse a un juicio en un país extranjero intensificó su ansiedad y depresión. Muchos defensores de los derechos humanos, políticos y figuras públicas en el Reino Unido alzaron la voz, argumentando que encarcelar a Gary no solo sería injusto, sino inhumano. Entre ellos, figuras como el músico Sting y la actriz Julie Christie apoyaron su causa. A pesar de los problemas legales, Gary se convirtió en un símbolo para quienes creen en el derecho a la información y la transparencia gubernamental. ¿Realmente encontró pruebas de ovnis y tecnología secreta? Su caso sigue siendo un misterio que alimenta teorías conspirativas y debates éticos. Después de una batalla legal que duró más de 10 años, en 2012, el gobierno británico bloqueó su extradición, alegando que su salud mental estaba demasiado deteriorada como para enviarlo a enfrentar la justicia estadounidense. Gary finalmente quedó libre. Sin embargo, su caso dejó muchas dudas sobre la transparencia de los gobiernos y los derechos de los hackers éticos. El caso de Gary McKinnon dejó una huella profunda en la ciberseguridad y en la fascinante búsqueda de respuestas sobre los ovnis. Sus acciones expusieron serias fallas en los sistemas de defensa de los Estados Unidos, y al mismo tiempo, abrieron un debate crucial. ¿Qué tan seguras son realmente las estructuras encargadas de proteger la información más sensible del mundo? Pero el impacto de su historia va mucho más allá de la tecnología. Toca cuestiones profundamente éticas. ¿Tienen los ciudadanos el derecho de buscar y exponer información clasificada si creen que es de interés público? ¿Hasta dónde llega la curiosidad antes de cruzar la línea de lo legal? La figura de Gary McKinnon divide opiniones. Para algunos, es un héroe que desafió al sistema en su afán por descubrir la verdad, mientras que para otros, fue un hacker imprudente que se adentró en territorios peligrosos. Lo que es innegable es que su caso nos deja reflexiones importantes. La búsqueda de la verdad puede desafiar tanto las leyes como nuestras propias nociones de justicia, y a veces, el misterio supera cualquier ficción. Después de todo lo que pasó, Gary McKinnon se alejó por completo de la vida pública y digital. En un giro irónico, un hacker conocido por acceder a los sistemas más seguros del mundo, ahora evita el uso de Internet y se mantiene alejado de las redes sociales. Su vida actual se centra más en su salud y en tener una existencia tranquila. Y hasta aquí esta increíble historia. ¿Qué opinas? ¿Crees que Gary realmente encontró pruebas de ovnis o todo fue un malentendido? Déjanos tus comentarios. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más contenido como este. ¡Hasta pronto!